buenos días. Dios les bendiga grandemente. Deseando que hayan pasado un fin de semana de mucha bendición y también deseándoles que la presencia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté habitando fuertemente en sus corazones. Hoy quiero predicarles bajo el título La ira. Y la ira es un profundo sentimiento de tensión y agresividad que surge cuando nos sentimos amenazados, frustrados o equivocados. Es una emoción que agita la totalidad de nuestro cuerpo y es capaz de producir abundante energía que en ocasiones aflora en violencia física y agresión verbal, como comentarios sarcásticos. Todo el mundo se enoja en ocasiones, pero la ira persiste y si no se maneja apropiadamente puede llegar a ser la base para un problema psicológico más serio. Puede afectar física, psicológica y espiritualmente. Y quiero hablarles el significado de la ira. Según la Escritura, dice que cuando Elías se enojó, en el primer libro de Reyes 19, versículo 10 al 14, estaba desilusionado porque había trabajado muy duro para servir al Señor. Sin embargo, había visto muy pocos resultados. Estaba enojado consigo mismo, con las personas que rechazaron arrepentirse o con Dios. La Biblia no lo dice. Sin embargo, sí dice que la ira no siempre es dañina o pecaminosa. Sabemos que Dios en ocasiones está airado. Y dice en el Salmo 7:11, dice así: y Dios es un juez justo, un Dios que todo tiempo manifiesta su enojo. Y dice que Jesús se enojó cuando estuvo en la tierra. Dice la palabra del Señor en Marcos 3:5. Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Claramente entonces algún tipo de ira es justificada. Sin embargo, otra ira es errónea y nociva. Existen diferentes palabras en griego que se ha traducido como ira o enojo. En nuestra Biblia, la primera palabra es orge. Esta es el término usado para describir el enojo de Jesús cuando arrojó a los cambistas del templo, como lo dice en Marcos 3:5. Y esta es la palabra que se usa también en Efesios 4:26, en donde leemos: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Orge es indignación intensa, pero correcta, morada por el pecado y el mal proceder en el mundo. O sea, que esta palabra orge es la ira que hace referencia a la que tuvo o a la que el Señor Dios de los cielos siente acerca de la humanidad. Es una ira que habla acerca de una ira, como muchas personas lo han dicho, una ira santa. La ira de Dios y la ira de Jesús es una ira santa. Esta se expresa ira sin resentimiento, dirigida a la injusticia, bajo control en el lugar de desenfrenada, y cuyo propósito es eliminar el mal y traer cambios para mejorar. Sin embargo, es muy difícil para la ira arder dentro de nosotros, es muy fácil para la ira arder dentro de nosotros y llevarnos a una venganza pecaminosa acumulada en contra de los demás. Así que la ira del hombre es muy diferente a la ira de Dios. La ira de Dios es esa ira que muchos le han llamado una ira santa. La ira del hombre es
en muchas ocasiones una ira desenfrenada, una ira que lleva al hombre a pecar. La segunda palabra griega para la ira es paranogismis y significa una irritación amarga y exasperada. Esta es la palabra traducida como ira en Efesios 4:26. ¿Y cómo dice Efesios 4:26? Si se enojan, no pequen. O sea, en otra versión dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando permitimos que esta ira persista aún de un día para otro, Satanás la utiliza para afectar nuestras vidas. En Efesios 4:27 dice así acerca de la ira también. Ni den cabida al diablo. Dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el versículo 27 dice, ni den cabida al diablo. O sea, que cuando nosotros nos airamos, dejamos que el enojo, la amargura habite en nuestro corazón, que nuestro corazón esté irritado, enojado, le estamos dando cabida a Satanás. Dice que Satanás la utiliza para afectar nuestras vidas. Esto en un momento se convierte en un daño físico y espiritual. ¿Cuántas personas no se ven afectadas espiritualmente y físicamente por causa de conservar ira y enojo en el corazón? Y la tercera palabra para ira es tumus, usada en Efesios 4:31, que dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Se refiere a una agitación palpitante o una explosión de intensa hostilidad. Esta ira, junto con la amargura, deben ser expulsadas de nuestras vidas. Y es muy bueno, mis hermanos, que conozcamos estos términos acerca de la ira, según la palabra del Señor, como se los he dicho anteriormente, que la ira tiene en el griego diferentes definiciones, y esto es de acuerdo a cómo se transmita en el momento. Y conociendo estas definiciones, conociendo esto acerca de la ira, nosotros vamos a poder hacerle frente y no podemos seguirnos engañando a nosotros mismos diciendo que a veces nosotros tenemos ira santa. Porque hablar de este tema es bueno saber qué es la ira y conocer sus diferentes definiciones según la palabra de Dios, para no incurrir mucho en esta práctica o inclusive estarnos justificando que si el Señor Jesús se enojó, o sea que si Él se airó, que ahora ¿por qué no airarnos o enojarnos nosotros si somos seres humanos y pecadores? Recuerden que el enojo del Señor, la ira del Señor es una ira que es un enojo para llevarnos a nosotros al cambio. Recordemos que cuando el Señor volteó las mesas de los cambistas en el templo, Él tenía una ira, como vuelvo y se lo repito, muchos
edictos, escritores, muchos estudiosos de la palabra le llaman ira santa, aunque esta palabra no aparezca así registrada en la Biblia. Pero la ira del Señor es una ira con pos al cambio, a hacer algo bueno. En cambio, la ira que muchas veces nosotros actuamos es una ira pecaminosa, es una ira de muchas veces querernos desquitar, es una ira que amarga nuestro corazón para con el prójimo, es una ira que es irritante. Y cuando nosotros conocemos esta definición no podemos seguir justificando. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice: airemos pero no pequemos, como si nos advirtiera que hay una ira que nos lleva a pecar. Hay una ira que nos lleva a separarnos de Dios. Sabemos que el pecado es separación de Dios con el hombre. Tenemos que tener claro que cada vez que nosotros nos estamos airando, que le estamos dando cabida a Satanás, como lo dice la palabra en Efesios 4:27, que por causa de mantener un corazón airado, por causa de permanecer en el enojo, le estamos dando cabida a Satanás. Y no podemos permitir esto, no podemos darle cabida a Satanás por causa de la ira. Dios no quiere que por causa de nuestro mal carácter, que por causa de la ira y el enojo, tengamos una separación con Él. El Señor quiere, por eso dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo permanezco enojado con mi hermano, si yo permanezco en ira, en una actitud grosera, en una actitud de soberbia contra mi hermano, entonces voy a estar separado de Dios por causa de que estoy pecando, por causa de que le estoy dando cabida a Satanás. Les repito que dice en Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo. Esta es la tarea de nosotros, abandonar la ira y el enojo, porque cada vez que nosotros estemos airados y enojados, estamos causando separación de nuestro espíritu con el espíritu del Señor y le estamos dando cabida a Satanás. Y esto no puede estar pasando, esto no puede estar obrando en un hijo de Dios, en un creyente. La próxima semana, si Dios me lo permite, les estaré hablando acerca de los efectos de la ira. Algunos de los segmentos de esta enseñanza fue sacada de un libro llamado Consejería Cristiana. Les bendigo grandemente. Deseo que sea el Espíritu del Señor hablando continuamente a nuestros corazones. Si tú que vives una vida continua en ira, en enojo, te irritas fácilmente, creo que es el momento que en oración le pidas al Espíritu Santo que sea Él colocando de su bendita presencia dentro de ti, para que sea obrando en ti los frutos del Espíritu. Recordemos que en los frutos del Espíritu no caben la ira ni el enojo, sino que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Recuerden que los frutos del Espíritu son aquellos que nos harán fuertes a nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Que la presencia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, y deseo que Dios les haya hablado a través de este devocional.